Corro. Corro por los campos. Corro con las lluvias. Junto a palamash de 1000 colores. Siento el danzar del tiempo con los sueños. Siento el viento junto a los retoños de los suelos. Escucho sutil las hojas la tierra palpar. Vida, sueños. Esperanza, pasión, color, música. Es lo que escucho. Es lo que siento. Es lo que quiero. Son las montañas, la naturaleza. Alrighty, we're gonna get started. We were just listening to music by Sara Kurucic. Bueno, vamos a empezar. Acabamos de estar escuchando música por Sara Kurucic. Hello everyone, and welcome to today's webinar, Ancestral Movements, Indigenous Territory and Migration. Buenas tardes a todos, todas y todos, y bienvenidos al seminario virtual Movimientos Ancestrales, Territorio Indígena y Migración. Out of recognition that many of us are settlers occupying Indigenous territory, I invite you to introduce yourself in the chat and share what Indigenous land you are currently on in the chat. Como reconocimiento que muchos de nosotros somos colonizadores ocupando los territorios indígenas, les invito a presentarse en el chat y compartir en cuáles territorios ancestrales te encontrás. Thank you very much. My name is Claire Bransky. I'm the cross-border organizer from the Network in Solidarity with the People of Guatemala, NISGUA. NISGUA is a grassroots network that links people in the US and Guatemala in the global grassroots struggle for justice, human dignity, and respect for the earth. Muchas gracias. Mi nombre es Claire Bransky. Soy la coordinadora transfronteriza de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, NISGUA, por sus siglas en inglés. NISGUA es una red de base que trabaja para construir y fortalecer lazos entre los Estados Unidos, entre los pueblos de los Estados Unidos y Guatemala en la lucha mundial por la justicia, la dignidad humana y el respeto para la tierra. NISGUA is funded by a network of grassroots donors who make activities like this one and our nearly 4 decades of direct accompaniment of Guatemalan land defenders and genocide survivors possible. Please support our work by donating at nisgua.org today. NISGUA es financiado por una red de donantes de base que hacen posible nuestras actividades como esta y también nuestro acompañamiento de defensores y defensoras que hemos brindado desde hace casi 4 décadas. Favor de apoyar en nuestro trabajo con una donación en nisgua.org. It's my honor to present today's speaker, Sylvia Verkek. Sylvia is a Maya Cachiquel organizer who has worked as the Migration Program Coordinator at Association Popnoch since June 2016. Sylvia organizes against gender violence and is an active member of the Alliance of Maya Cachiquel Women, Aliamac, which works to prevent gender violence with a focus on identity and culture. Sylvia is now going to share with us briefly about Popnoch's work. Es un honor presentar a la oradora del día de hoy, Sylvia Verkek. Sylvia es activista Maya Cachiquel, coordinadora del programa de migración de Asociación Popnoch desde junio 2016 a la fecha. Es defensora maya frente a la violencia de género y miembro activa de la Alianza de Mujeres Maya Cachiquel, Aliamac, que trabaja en la prevención de la violencia de género con un enfoque de identidad y cultura. Ahorita Sylvia va a compartir sobre el trabajo de Popnoch.
Chuko ay onogel Hanina Nikaoma Nabiel Cherira Haverman Nuya Ifchin Kamorki Babe Wakame Chaka Chiveresh Matios Chiverio Yvakashach Chio Tihun Ramach Chin Katsatri Rubeyal Ricas Winaki Babe Pacatinamit. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Antes que nada, pues agradecemos a las energías del día que nos permiten reunirnos hoy y desarrollar esta actividad. So Sylvia started by speaking in Maya Cachiquel. And then she said, "Good evening to everyone. Thank you for participating in this webinar today. And I would like to start by thanking all of you and thanking the energies that have allowed us to reunite, to join ourselves together today in order to participate in this webinar." Y pues en esta ocasión estoy representando la asociación PopNoj, que PopNoj está en idioma maya quiché, que significa tejiendo ideas, conocimientos y sabiduría. PopNoj es una organización no lucrativa, no partidista, que promueve el empoderamiento de los pueblos. Y pues para mayor información sobre el trabajo de PopNoj pueden visitar la página que se les estará compartiendo en el chat. Gracias. Today I am representing the organization Association PopNoj. PopNoj is a word in the Maya Quiché language that means weaving together ideas, knowledge, and wisdom. PopNoj is a nonprofit organization that is nonpartisan, and it promotes the empowerment of Indigenous peoples. And if you are looking for any more information about PopNoj, you can follow the links in the chat. Thank you. And just before I give the mic to Sylvia, please note that we'll be using the chat to share more information and resources. My colleagues are there for any technological support you may need or any questions you may have. If you're calling in, stay tuned for a follow-up email, which will have all the same information as what we're sharing in the chat. And you can also put questions at any time in the Q&A box. And also if you're tuning in on Facebook Live, we'll be sharing all the same information there. And you can also ask questions or make comments there. Y rápidamente, antes de que paso la palabra a Silvia, favor de notar que vamos a usar el chat para compartir más información y recursos. Si estás conectada a través de una llamada, favor de estar pendiente para un correo de seguimiento con toda la misma información. También se puede poner preguntas en la cajita de QIA en cualquier momento. Y si estás conectada a través de la transmisión en vivo de Facebook, tenemos el equipo ahí monitoreando, respondiendo a preguntas, compartiendo información. Puedes poner preguntas ahí, igual en el chat de Zoom. Muchas gracias. Entonces, te paso la palabra. Gracias. Bueno, antes de abordar el tema de territorios indígenas y migración, quiero empezar reflexionando un poco sobre el contexto actual que nos invade pues una nueva pandemia, y es, como ustedes lo conocen muy bien, la llamada COVID-19, que está amenazando la salud y la vida de las personas a nivel mundial. Thank you. Before I start talking about the subject of today, which is ancestral movements, indigenous territory, and migration, I'd like to start by talking about the context that we find ourselves in today, which is, of course, the invasion of a new pandemic, which we know is called COVID-19, that is threatening the lives and health of people all around the world. Aquí vemos, y quiero como hacer la reflexión de cómo la historia se repite cuando se produjo la invasión hace más de 500 años en territorios indígenas, que además del despojo, los invasores trajeron enfermedades que nuestros pueblos no conocían. We can see the way that history is repeating itself. 500 years ago, when the Spanish invaded indigenous peoples' territories, they brought dispossession of land, but they also brought sicknesses that were unknown to my peoples.
our peoples. Estas enfermedades que se desconocían por los pueblos provocaron muchas muertes, como lo vemos hoy en día, que además estas provocaron muchas más muertes que las mismas armas de guerra que traían los invasores, y estas enfermedades se conocían como la viruela y el sarampión, que también podemos decir que son como traducidas como armas de guerra. These unknown sicknesses cause many deaths, same as today. In fact, these sicknesses caused more deaths than the same weapons of war that the invaders carried. And some of these sicknesses included smallpox, measles, which were converted into arms of war. Y para mayor información sobre esto que estoy comentando, pueden consultar el Memorial de Sololá, que es un documento histórico del pueblo cachiquel, que relata cómo con la invasión española aparecieron todas estas enfermedades a las comunidades y territorios indígenas. For more information about this, one can consult the Petition of Sololá, which is a document by the Maya Cachiquel people that tells the story of the Spanish invasion and the arrival of these sicknesses in communities in territories of indigenous peoples. Y como hace más de 500 años, esta situación está golpeando mucho más a los sectores de población marginalizados, sectores más pobres de las comunidades. And as we saw 500 years ago, this same pandemic now is most hard-hitting on marginalized people in our societies, which includes poor people in our communities. Dentro de esta población más marginalizada podemos mencionar a mujeres, pueblos indígenas, a la niñez, a las personas de la tercera edad, personas de la diversidad sexual, personas con distintas capacidades y otras diversidades. Within these most marginalized peoples, we can see that they include women, indigenous peoples, children, elderly people, queer people, people with disabilities, and other peoples who have other forms of diversity. Y dentro de esta población vulnerable también quiero mencionar a las y los migrantes, quienes también se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, pues son detenidos, hacinados en condiciones inadecuadas en los centros de detención. And within this, this group of people who are most marginalized, I want to mention the migrants who are in a situation of deep vulnerability, given that they are, for example, detained, and in these detention centers, they have inadequate conditions. Que además quiero mencionar que, como lo han visto en las noticias, continúan las deportaciones y las condiciones a las cuales son expuestas las personas los ponen en mayor riesgo, ponen en riesgo su vida y también, sobre todo en este contexto de la pandemia. And also I want to mention that, as you have probably seen in the news, deportations continue despite the pandemic. And these deportations expose migrants to even more risk. It risks their lives, and it risks their lives even more than usual, given this context of the pandemic. Y como lo relata la historia desde la invasión española a la fecha, hay pestes o enfermedades que aún existen, pero estas pestes son pestes estructurales. And as the story of the invasion 500 years ago to now tells, there are other forms of sicknesses, of other forms of plagues, and these plagues are structural plagues. Estas pestes se traducen como el despojo de los pueblos, de sus territorios, el despojo de las identidades, el tema de la explotación, también las distintas formas de opresión, como el machismo, el racismo, la pérdida del respeto por la vida humana y la pérdida del respeto por la madre naturaleza.
And we can see that these plagues include, these structural plagues include the dispossession of indigenous peoples from their territories, from their identity. It also includes exploitation and other forms of oppression, such as racism, sexism, or machismo. And it also includes the loss of respect for human life and all life, and loss of respect for Mother Nature. Y a pesar de estas opresiones, los pueblos de Abyayala hemos resistido, nuestras abuelas y abuelos han resistido, seguimos resistiendo y seguiremos resistiendo, manteniendo la vida de nuestra historia como pueblos, construyendo también entre pueblos esas alternativas de vida, sobre todo buscando el buen vivir para los pueblos. And despite all of these forms of oppression, we, the peoples of Abyayala, which is a Kuna word for what is known as the American continents, have resisted. Our grandparents, our grandmothers, our grandfathers have resisted. We resist today, and we will continue to resist in order to tell this story of us as indigenous peoples, and to construct, to build other forms, all their alternative forms of living. And more than anything, in order to build what is known as the buen vivir, or a good way of living in a good way. Y el buen vivir se traduce como la satisfacción, el bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio con la madre naturaleza y el cosmos para lograr la armonía. And this idea of living in a good way is understood as satisfaction, as well-being, as having a satisfying life and building a life in balance with Mother Nature and the cosmos, and achieving harmony. Entonces, pues es necesario hablar sobre territorio, migración, y cómo estas pestes estructurales siguen poniendo hoy en día en peligro la vida de nuestros pueblos y la vida de nuestros territorios. So in order to be able to talk about territory and migration, we need to talk about how these structural plagues risk the lives and territory of indigenous peoples. Y aquí quiero resaltar que todas estas violencias que se han construido históricamente han sido también construidas históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, pues vemos cómo desde la invasión, la violencia hasta los cuerpos de las mujeres, el cuerpo de nuestras madres, de nuestras abuelas, fueron tomadas, violentadas, violadas y sobre todo tomadas como botín de guerra para el control de los pueblos y el control de los territorios. And here I would like to underline that we see that these violences that have been constructed throughout history have been constructed on the bodies of women. Ever since the invasion, violence has been committed on the bodies of women, on the bodies of our mothers and our grandmothers, which have been taken. They have been the victims of violence. They have been raped, and they have been taken as the spoils of war. And throughout all of this, the bodies of women have been used as a tool to control indigenous peoples and territories. Entonces aquí nos da la idea de que entonces la dominación del pasado es la misma dominación que en la actualidad está sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la naturaleza, y conciben al cuerpo de las mujeres y la naturaleza como territorios que se pueden invadir, que se pueden explotar y sobre todo que se pueden dominar. And so we realize that all of these historic dominations from the past are still occur now, and they occur over Mother Nature, they occur over the bodies of women, and both land and the bodies of women are seen as territories that can be invaded, exploited, and dominated.
Entonces vemos cómo nuestros cuerpos están junto a la tierra, el territorio en constante amenaza, en constante explotación, y que en la actualidad son territorios que están siendo violentados, territorios que en disputa, y con esto quiero como enfatizar para ver entonces la necesidad de reconocer primero y luego iniciar la defensa de nuestros cuerpos como primer territorio. And so with that, we can see that our bodies as women have been together with the earth, with our territories. And they have been territories that are under threat, have been exploited. And they are territories that have been under violence and are under dispute even to this day. And because of this, we need to recognize and start our defense of all territories by seeing our bodies as the first territory for defense. Y aquí quiero también citar como algo que dice Lorena Cabnal, feminista comunitaria xinca, que ella nos explica cómo este cuerpo ha experimentado la colonialidad y que un despojo de otro tiempo, ¿no? de otra realidad, y que este idioma que hoy yo estoy hablando frente a ustedes tampoco es el idioma ancestral, sino que es el idioma colonizante. And here I would like to cite the words of Lorena Carnal, who is a Xinca community feminist. And she tells us that this body experiences a dispossession, an extraction, an imposition from another time, from another reality, from another interpretation. This body has experienced colonialism, and this language that I am speaking today isn't even my ancestral language, but the colonizing language. Entonces, para hablar de territorio es necesario entender que desde la cosmovisión de los pueblos, el territorio es más que el suelo, es más que solo un pedazo de tierra, sino que es un espacio vital donde se desarrolla todo un pueblo, ¿no? Y que incluyen todos los recursos que vemos en él, el agua, el aire, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna y sobre todo las energías que se encuentran en él. So when we talk about territory, it's necessary to understand that from the cosmovision of Indigenous peoples, territory is much more than land or dirt that we see. It is a living space in which a people can develop themselves. It includes water, land, air, flora and fauna, and all of the energies that we find in a given space. Y además el significado de territorio para nosotros los pueblos indígenas es, traduciendo en idioma maya, es el olaj, que es una palabra que se ha traducido como sagrado, ¿no? Que la tierra es un ser vivo, que tiene su energía, que palpita, que piensa, que siente, como cualquier ser vivo, como nosotros. Por lo tanto, es merecedora de respeto, de cuidado y protección. And so we can see that for Indigenous peoples, territory has a meaning that is lokolach, which is a Mayan word that has been translated as sacred. It means that territory is a living being that has its own energy. It has a heartbeat, it thinks and it feels as any living thing does. And because of this, it is deserving of respect, care, and protection. Y la protegemos porque es sagrada, porque genera vida, genera bienestar, prevé alimentación, techo y abrigo. And so we protect it because it is sacred. It generates life and well-being. It provides food, shelter, and roofs over our head. Además de esto, también tiene un sentido, un significado histórico, cultural, que brinda identidad y arraigo, ¿no? Y esto se entiende que un pueblo sin territorio difícilmente puede vivir y reproducirse. And so we can see that territory also has a cultural and a historic meaning.
that provides identity and a sense of rootedness. And we can see that a nation or a people without territory would have a very difficult time of living and reproducing itself. Y también aquí hacer énfasis que desde la cosmovisión de los pueblos no existe el concepto de acumulación, de acaparamiento, sino más bien se toma de la madre naturaleza solo lo necesario para tener una vida plena, sencilla y feliz, y esto para garantizar las mismas oportunidades para las futuras generaciones. And so here I would like to underline that looking at the cosmovision of Indigenous peoples, ideas like accumulation and hoarding do not exist. We take from Mother Nature what we need in order to have a full, happy, and complete life. And we do this, we do this in order to guarantee that future generations will have the same opportunities of existence. Y esto es algo que el modelo capitalista no comprende, que no respeta, que jamás ha respetado y que por eso está violentando con los procesos de extractivismo salvaje. And this is something that the capitalist model has never understood, it has never respected. And because of this lack of respect, the capitalist model continues with this savage form of extractivism. Y como extractivismo salvaje hago referencia a las grandes empresas extractivas como las minerías, las grandes hidroeléctricas, las explotaciones forestales y los monocultivos que están invadiendo principalmente zonas rurales en donde viven pueblos indígenas aquí en Guatemala. And so when I talk about this savage extractivism, I'm referencing the big industries such as mining, hydroelectric dams, and forestry or lumber, and monoculture agriculture that are invading rural areas where primarily Indigenous people live here in Guatemala. Además de esto, estas grandes empresas son racistas, clasistas, y solo traen muerte para nuestros territorios. O sea, nos dejan en la miseria, nos traen contaminación, corrupción y también división social en las comunidades. So these big businesses, which are racist and classist, only bring death for our territories. They only bring misery. And they also bring corruption, destruction, and community division or social division. Nos destruyen, nos matan, mientras ellos y ellas se hacen más millonarios, ¿no? Explotando los recursos y estos recursos que son y que pertenecen legítimamente a los pueblos indígenas. And while they are destroying us, they earn millions by exploiting the natural resources that are of and rightfully belong to the Indigenous peoples. También están violando el derecho a la propiedad de la tierra, que es fundamental para garantizar el desarrollo y la supervivencia de los pueblos indígenas. They also violate the right to property, land property, which violates the right of Indigenous peoples in order to be able to develop themselves and survive. Además de esto, generan movilizaciones forzadas, provocan cambios en las transformaciones lógicas productivas de las personas. Es decir, o sea, obligan a las personas que vivimos de la agricultura, que producimos nuestro propio alimento, a comprarlos y esto lo que está generando es la dependencia del capitalismo.
And all of these things generates the forced movement of people. And it also forces people to change into change their own productive logics and ways of thinking. For example, it forces people like farmers who have lived from their own agriculture and the production of their own products to buy products. And this creates dependence on capitalism. También nos conducen, nos fuerzan a salir de las comunidades para buscar empleo en otros departamentos, lo que genera el desplazamiento del campo a la ciudad y que la población más joven pierda la historia y el conocimiento de sus territorios. And so this forces people to leave their own communities in order to seek employment in other departments, other places. And that is characterized by this exodus from rural areas to the city. And this also creates a situation in which youth, younger generations, are losing their own people's story and knowledge of their own territories. Además de esto, estas grandes empresas extractivas no consultan a los pueblos para que sean los pueblos quienes decidan sobre sus territorios. Es por eso que los pueblos indígenas nos levantamos en la lucha comunitaria para defender nuestros territorios con la consigna de sí a la vida. And also these big businesses do not consult Indigenous peoples so that we Indigenous peoples can decide about matters in our own territories. And because of that, we Indigenous peoples lift ourselves up in community struggle of defense of life and territory with the slogan, Yes to Life. Pues uniendo nuestras luchas, estas tienen la posibilidad de resistir y crear alternativas para transformar estas pestes estructurales que son el sistema capitalista, el sistema patriarcal, el sistema colonial. And only by uniting our struggles will it be possible to resist and create alternatives in order to transform these structural plagues such as extractivism, colonialism, and racism, and patriarchy. Un ejemplo claro de la defensa de la vida, de la defensa del territorio, es la resistencia pacífica de la Puya, que este 8 de marzo se conmemora 8 años de la resistencia pacífica de esta comunidad frente al proyecto minero. And an example of this defense of life and territory is the peaceful resistance of La Puya. This last 8th of March marked 8 years of peaceful resistance by this community before the imposition of a mine in their community. También hay que mencionar cuando las personas defienden la tierra, también existe la criminalización hacia ellas y ellos como defensoras y defensores de la tierra, del territorio. And it's important to mention that land defenders, when they defend their own land, face criminalization. Solo como para poner en ejemplo, del año 2017, UDFEGUA registró de enero a junio 72 agresiones en contra de defensoras y defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales. 78? 72. 72. And as an example of this, in 2017, from January to June, UDAFEGUA registered 72 aggressions against land defenders. Y pues frente a esta persecución y despojo de la tierra, las personas y comunidades son obligadas a salir de sus comunidades para resguardar la vida. And in front of this, or before this persecution and dispossession, people are forced to flee from their communities in order to protect their lives. Y salen para resguardar la vida porque estas grandes empresas generan el desplazamiento forzado
y la migración internacional irregular de personas y comunidades. And they leave in order to save their lives because these big businesses caused forced migration, which is international by people and communities. Y aquí también cabe resaltar que el desplazamiento forzado interno es la antesala a la migración internacional. And here's important to underline that forced internal displacement is a first step to international migration. Para citar algunos casos concretos de personas que se han desplazado para resguardar la vida, podemos mencionar a Lolita Chávez y Teresa Muñoz, que fueron amenazadas de muertes, perseguidas y ahora son refugiadas en otros países fuera de Guatemala. And in this moment, we can cite some concrete examples of people who have been displaced in order or had to migrate in order to save their lives. Some of those examples are Lolita Chávez and Teresa Muñoz, who were persecuted and whose lives were threatened so much that they had to flee to other countries away from Guatemala. Y también históricamente vemos cómo ha sido el despojo de los pueblos indígenas, lo que ha provocado el desplazamiento y que también el tema del desplazamiento por el despojo de tierra a territorio es una de las causas que generan más migración en Guatemala. And so historically, we can see that the dispossession of indigenous peoples is what has caused displacement from land and territory and has become a cause of migration in Guatemala. Y hay que enfatizar que la migración de las personas no solo es por mejorar las condiciones de vida, sí, y tampoco que todo se traduce en recursos económicos o en dinero. And it's important here to underline that people do not only migrate in order to improve their conditions of life. And it's not all about economic issues, it's not all about money. Que además la gente no se va porque quiere, la gente es obligada a irse. Se va por defender la vida, se va porque las grandes empresas han acabado con los recursos, que nos han empobrecido y pues para sobrevivir las personas toman la difícil decisión de migrar. And people don't want to go. People are forced to go. They are forced to save their lives because these big businesses have used up all of the natural resources and have caused so much poverty that people are forced to make the extremely difficult decision of migration. Y aquí quiero citar el caso concreto de Claudia Patricia Gómez González. Es mujer maya mam. Ella, con el apoyo de sus papás, logró obtener un título, se graduó y después de graduarse trató de buscar trabajo en su comunidad y frente a que no hay oportunidades de empleo, más las condiciones de pobreza, ella con eso tomó la difícil situación de emigrar y fue asesinada por un agente de la patrulla fronteriza en mayo del 2018. And here I would like to cite a specific example of Claudia Patricia Gómez González, who is a Maya mom woman. With the support of her parents, she was able to obtain a degree. She was able to graduate from college. She looked for work in her community and she wasn't able to find anything. And because of this situation, because of the poverty that she was facing, she made the decision to migrate, to leave her community. And Claudia was assassinated by a border control agent in May of 2018 in the United States. Y además de esto, sabemos de que de diciembre de 2018 a la fecha, por lo menos hay 8 niños, niñas indígenas guatemaltecos que han muerto bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Con esto vemos cómo estas pestes estructurales
continúan hoy en día asesinando, amenazando la historia de nuestros pueblos. And we know that from December 2018 until today, 8 Guatemalan indigenous children died under Border Patrol custody. And with this example, we can see these structural plagues that are still in action today, that are assassinating and threatening the stories of our peoples. Por eso creo que es fundamental defender entonces el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Las personas deberíamos tener la oportunidad de decidir dónde queremos estar, dónde queremos vivir y de movernos libremente. Y nadie debería verse obligado a dejar su casa, su familia, su comunidad y su territorio. And because of this, it is fundamental to defend the right to migrate or to not migrate. Everybody has the opportunity to decide where to be and where to live. Everybody should be able to move freely and not be forced to leave their home, family, community, and territory. Los pueblos indígenas siempre hemos migrado. Y esto para nosotros no representa un problema de ninguna índole, no es ningún problema, sino más bien lo vemos como una oportunidad de intercambio, ¿no? Intercambio de productos, como intercambio de comunicación, intercambio entre culturas. Eso no es como un problema en sí, sino es una oportunidad de intercambio. We as Indigenous peoples have always migrated, and we have not seen it as a problem of any kind. It is not a problem. Instead, it's actually an opportunity for exchange of products, between exchange of communication, and exchanges between cultures. And because of this, we've never seen it as a problem, but an opportunity. Y que dentro de la cosmovisión de los pueblos tampoco existen fronteras. Y esta pandemia lo ha demostrado, no hay fronteras, sino que todas y todos somos una misma humanidad. And within the cosmovision of Indigenous peoples, borders do not exist. There are no borders. And this pandemic has shown us that there are no borders, that all people are affected as one humanity. Además, las fronteras existen solo en la mente de los poderosos que tienen la mente cerrada de ambición y que esa misma ambición les hace cerrar territorios con muros físicos, como si esos muros detuvieran el caminar de las personas que por siglos hemos migrado. In fact, these borders only exist in the minds of the powerful, and these powerful people have their minds closed with ambition, which causes them to try to do things like building walls, as if a wall would be able to stop Indigenous peoples who for centuries have moved around freely. Que de hecho también el término migración no existe en la cosmovisión de los pueblos o en los idiomas mayas, sino que se hace referencia al término caminante, al viajero o viajera. And in fact, in the cosmovision of Indigenous peoples, the idea of migration does not exist. Instead, there are ideas of the walker or the traveler. Y frente a todo este despojo que vemos durante la historia, el despojo de los territorios, el despojo de las identidades, que por esto también ha generado la migración y el desplazamiento de las personas, es necesario entonces que los estados empiecen a tomar las medidas necesarias para la protección contra los desplazamientos de los pueblos indígenas. And
when we look at all of this dispossession that we see from history, this includes the dispossession of territories and identities, we see that has also caused migration and displacement. And because of this, we need our governments to take measures to stop the displacement of indigenous peoples. Los estados deben de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos que les corresponden, como el derecho a la tierra, el derecho a los territorios, derechos establecidos y reconocidos en el convenio 169 de la OIT, donde también se reconoce el derecho al territorio y la autodeterminación de los pueblos. And because of this, governments should respect the rights and promote the rights of indigenous peoples. These rights include the right to land and the right to territory, and are established in the International Labor Organization Convention 169, which establishes the right to territory and self-determination of indigenous peoples. Salir de tu territorio bajo amenaza, obligado por las condiciones de violencia, violenta el derecho a la vida, a la seguridad, como lo establece también la Constitución Política de la República de Guatemala. Perdón, viola el derecho a la vida. A la vida y la seguridad. Having to leave your territory by threat or because of your conditions of life violates the right to life and security, which is consecrated in the Constitution of the Republic of Guatemala. Por lo tanto, el Estado de Guatemala se convierte en el primer violador de derechos al no garantizar las condiciones necesarias para que las personas no se vean forzadas a migrar. Y es por eso que aseguramos que Guatemala no es un tercer país seguro, pues no es capaz de proteger ni garantizar la vida de las propias personas guatemaltecas, no va a poder garantizar esto para personas de otras nacionalidades. And because of this, we see that the government of Guatemala has become the first violator of rights by not guaranteeing the conditions necessary in order for people to not have to migrate, to not be forced to migrate. And because of this, we see that that Guatemala is not a safe third country because the Guatemalan government has not been able to protect and guarantee the lives of its own Guatemalan citizens, and much less would be able to guarantee those things for other people from other places. Y aquí quiero ampliar, digamos, en julio del 2019, Guatemala y Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación de asilo, los ACAS, también conocido como Acuerdo de Tercer País Seguro, en virtud del cual Estados Unidos puede deportar a migrantes que buscan asilo allá, los puede deportar a Guatemala, y para que busquen asilo o refugio acá en Guatemala, aunque no sea como su lugar de origen. And on this note, I would like to underline the fact that in July of 2019, the United States and Guatemala signed the Asylum Cooperation Agreements, or ACAs, also known as the Safe Third Country Agreements. And under these agreements, the United States is allowed to deport asylum seekers who seek asylum in the US to Guatemala in order for them to seek asylum in Guatemala, despite the fact that they may not be from Guatemala. Y estos acuerdos también son firmados en Honduras y El Salvador, en donde Estados Unidos niega, con estos acuerdos, niega la protección y vulnera el derecho internacional a refugiados. Por esto decimos de que estos acuerdos deben anularse porque van en contra de la vida y la seguridad de las personas.
¿Van en contra de qué? De la vida y la seguridad de las personas. Gracias. And shortly after the signing of this agreement between Guatemala and the US, similar agreements were signed by Honduras and El Salvador. And by signing these agreements, the United States denies protection to asylum seekers and migrants and violates international refugee law. And because of this, we say that these agreements must be canceled because they put at risk life and security of migrants. Además de esto, también exigimos a los estados la no detención de las personas, pues las condiciones a las cuales son expuestas en los centros de detención vulneran la seguridad, su vida, y se debe garantizar el acceso a la salud de las personas migrantes, más aún ahora en contextos de la pandemia. And we also demand that the United States not detain migrants because in these detention centers, there are inadequate conditions that make vulnerable the security and lives of migrants. And the government should guarantee the life and health of migrants, especially under conditions or the context that we find ourselves in now of the pandemic. Es por eso que como Asociación POPNOG, en conjunto con NISWA y otras organizaciones nacionales como el Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria para Guatemala, organizaciones a nivel regional y también a nivel internacional como Liga Maya Internacional, como para mencionar algunos, estamos buscando frenar estas políticas antimigratorias y regresivas por parte del gobierno de Estados Unidos. And because of this, as Association POPNOG and NISWA, along with many other organizations, which include the Coalition on Migration in Guatemala and other regional organizations, along with international organizations such as the International Mayan League, just to mention a couple, we are trying to stop these policies of the United States. Pues como he mencionado, pues Guatemala no es ningún tercer país seguro y si lo fuera, pues su población no se viera obligado a huir. Y estos acuerdos de cooperación se firmaron también a espaldas de los pueblos y no hay claridad de cómo van a funcionar. And as I mentioned, Guatemala is not in any way a safe third country, and if it was, its own people would not be fleeing from it. These asylum cooperation agreements were signed behind the backs of the people, and there is an enormous lack of clarity about how they will work. Y por lo cual, pues estamos solicitando que firmen y que puedan compartir esta campaña para dejar sin efecto estos acuerdos de cooperación, como hemos dicho, que violentan el derecho internacional de asilo, y también que va en contra y atenta a la vida y la seguridad de las personas migrantes. And because of this, we are asking you today to sign and share the campaign to stop the asylum cooperation agreements, the ACAs, which we know violate international refugee laws and risk the lives of migrants. Creo que tocamos muchos temas, ¿no? El tema de tierra, territorio, migración y la relación con las causas del desplazamiento. Pero pues agradezco con el esfuerzo que hacen por haber estado acá y yo con esto finalizo y si tienen algunas preguntas pues con mucho gusto las puedo ir respondiendo. Muchas gracias. So I think that today we've touched on a lot of different themes from territory, land, migration, the causes of displacement. And I'd just like to thank all of you for the effort of being here. And if you have any questions, it would be a pleasure to respond to them. Thank you very much.
Muchas gracias, Silvia. So we will now take questions from the audience. My comrade Bridget will be reading them out loud. So if anybody wants to put questions into the Q&A box or into the Facebook comments, that would be great. And just quickly before we transition into comments and questions, we would like to take a moment to thank Association Popnoch and Silvia for their tireless support of this tour. It has truly been an honor and a pleasure to work with them, and especially with you, Silvia. And we would also like to thank the tour hosts who did an amazing job organizing events and then pivoting when it was necessary to because of the pandemic. We'd also like to thank the International Mayan League for their advising and support of the tour and this webinar and the campaign. Many other organizations that are articulated into the campaign, and also to all the grassroots donors who make possible all of NISQA's activities. Thank you so much. When you donate today at nisqa.org, all donations that go beyond our tour costs will go directly to Association Popnoch to support their crucial accompaniment of deported Indigenous youth and children in Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Ahorita vamos a recibir preguntas de ustedes en el público, entonces por si quieren poner preguntas en la cajita de QIA o en los comentarios de Face, mi compañera Bridget va a estar leyéndolas. Pero rapidito, antes de que respondemos a las preguntas, nos gustaría tomar un momentito para agradecer a la Asociación Popnoch y especialmente a ti, Silvia, por su apoyo incansable para la gira. Pues realmente fue un honor y un gusto y muchas cosas más, pues trabajar contigo y con todo el equipo, y qué triste va que ya es el último webinar, pero tal vez habrá más todavía, ojalá. También queremos agradecer a las anfitrionas de la gira que organizaron eventos realmente increíbles y que nos ayudaron a cambiar el plan cuando fue necesario por la pandemia. Agradecemos a la Liga Maya por su asesoría y apoyo sobre la gira, este webinar y la campaña, y a todas las otras organizaciones que están articuladas en la campaña. Y agradecemos finalmente a todos los donantes de base que hacen posible todas las actividades de NISQA. Cuando donas hoy en nisqa.org, todas las donaciones más allá que los gastos de la gira irán directamente a la Asociación Popnoch para apoyar su acompañamiento tan importante de mujeres, jóvenes y niñas indígenas deportadas de los Estados Unidos. Muchas gracias. Le paso la palabra. Va. Igual también aprovechando el espacio, agradecerles a todo el equipo de por el trabajo que han desarrollado y lo que están haciendo en Guatemala y los otros lugares en donde tiene presencia en el trabajo. Agradecerles a todo el equipo por el gran trabajo que desarrollan, y también invitar a las personas a que sigan donando para que el trabajo de NISQA pueda seguir desarrollándose en defensa de la lucha y en defensa de los territorios y las comunidades indígenas en Guatemala y en los otros países. Muchas gracias. This is from Sylvia. Thank you to the entire team for all of their work and what they are doing, both in Guatemala and other places. Thank you to the entire team of NISQA. And I would like to invite people to continue donating to NISQA so that their important work in defense of life and territory in Guatemala and other places can continue. Thank you. Now, this is Claire now speaking. I just want to invite you all to take part in the larger campaign against the Safe Third Country agreements with Central America that this webinar forms part of. Contrary to its own public health recommendations, the U.S. continues to deport migrants, and we demand an end to these even more dangerous than usual deportations.
We are also calling on people to educate themselves and others about the Safe Third Country Agreements, sign the petition, write letters to the editor, and contact Congress to demand that they defund the agreements. You can take action by visiting nisqua.org, and there's lots more information in the chat. Thank you, because really we need your support. También quiero invitarte a ser parte de la campaña contra los acuerdos de tercer país seguro, de cual este seminario virtual forma parte. Contrario a sus propias recomendaciones de salud pública, los Estados Unidos sigue deportando a migrantes. Exigimos un cese de esas deportaciones que son aún más peligrosas que las deportaciones normales. También pedimos a todo el mundo que se eduque sobre los acuerdos, que firme la petición, que escriba cartas a los y las editoras de sus periódicos locales y que le contacte al Congreso para exigir que desembolsen a los acuerdos. Puedes tomar acción en nisqua.org. También hay mucha información en el chat, los comentarios. Y muchas gracias porque realmente necesitamos tu apoyo. Entonces ahora paso la palabra a Bridget. Gracias, Silvia. Thank you, Silvia. My name is Bridget. I work in the NISGWA office in Oakland. Mi nombre es Bridget y trabajo con NISGWA Oakland. Hay mucho ánimo en la sección de preguntas. There's a lot of good energy and excitement happening in the Q&A. Entonces, vamos a ver cuántos podemos abordar. We'll see how many we can get to. So first, no es de alguien anónimo. No saben si tiene conocimiento de la resistencia Wet'suwet'en en contra de un oleoducto costera y si conozca la lucha, qué similitudes hay con las luchas en Guatemala y si hay una forma de mostrar solidaridad conectando o comparando la opresión que viven los pueblos. So we have a question from someone who is asking about the Wet'suwet'en resistance against the Coastal Link pipeline, asking what kind of similarities might there be between struggles, and is there a way to show solidarity with one another by connecting or comparing the oppression of peoples? Perdón, Brit, la pregunta es la relación entre como la defensa de acueductos, ¿dijiste? Sí, es un oleoducto, es una resistencia bien fuerte en este momento en los Estados Unidos contra un oleoducto liderado por pueblos indígenas. Sí, bueno, en Guatemala creo que la defensa de la tierra es también relacionada con la defensa de los recursos, en este caso también la defensa del agua, ¿no? Que va relacionada y ligada mucho a la defensa de la vida. Y en Guatemala tienen mucho más presencia, digamos, la resistencia frente a minerías, las hidroeléctricas, las plantaciones de palma africana o palma aceitera, y toda esta extracción de recursos y minerales de los territorios, porque por eso también las grandes empresas llegan a despojar la tierra y territorio en estos lugares. So in the case of Guatemala, we see the defense of land and natural resources, in this case water, which is really the defense of life, and is more present or more noticeable in the defense against mines and hydroelectric dams, and monoculture like African palm, and the defense against these big businesses, like these big extractive businesses that come to dispossess the land and territory in these places. Y creo que las luchas, no solo aquí en Guatemala, sino que en otros países, lo que defendemos las poblaciones indígenas es esto, ¿no? La defensa de nuestros territorios y todo lo que implica y lo que incluye nuestros territorios.
And so I think that these struggles in places in Guatemala and in other places of indigenous peoples are about the defense of natural resources and all that territory means and includes. Y esto es fundamental, digamos, la defensa del agua, porque el agua para nosotros es vida, ¿no? Implica sobrevivir. Y por eso también hacemos esta defensa de la tierra, territorio, pero también la defensa del agua, que es sagrado, porque con la presencia de estas minas, de estas hidroeléctricas, lo que sucede es que las tierras se vuelven infértiles, y que además lo que hacen es que se secan los ríos, los lagos, y esto para nosotros representa como la amenaza y la muerte para la naturaleza. And it is fundamental to defend water because water is life. Water means survival. And we do defend territory and land, and we also defend water because it is sacred. And we see that these big businesses arrive and turn land infertile. They drive rivers and lakes, and they bring threats and death to nature. ¿Cuál era la siguiente pregunta y cómo esto se relaciona con, o creo que con eso respondí la pregunta, Bridget? Sí, yo creo que sí, como la relación entre esas luchas entre pueblos. Just asking about whether that satisfied the question. So we're going to continue with some additional questions. Al menos si quería agregar algo sobre la comparación entre las luchas y cómo se pueden solidarizarse. Sí. Con relación a eso, creo que, como lo decía, son casi las mismas luchas, lo que estamos defendiendo, o sea, la vida, primero también el reconocimiento de nuestros derechos, el respeto por nuestras formas de vida, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, y sobre todo la defensa de el tema del idioma, ¿no? Que es fundamental para nosotros, y sobre todo exigir y seguir exigiendo el respeto a la vida y la no discriminación hacia la población indígena, no solo en Guatemala, sino la población que se encuentra también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay mucha población indígena, no solo de Guatemala, sino de otras nacionalidades. Entonces creo que son las mismas cosas que pedimos, solicitamos, el respeto hacia nosotros para garantizar como el respeto, no como el término de te doy respeto, o sea, si quieres respeto también pido lo mismo, entonces en esa vía también. So Bridget had just clarified if Sylvia wanted to say anything more about the relationship or the ways that struggles can support each other. And Sylvia said, in relation to this, yes, these are the same struggles. There's the struggle to defend life, our rights, our form of life, traditions, cultures, and it's extremely important to defend language. We must demand respect of our lives and life, and not only in Guatemala, also in the United States. In the United States, there's a big population of Guatemalan people and also people from other places. And because of this, we must demand respect. Muy bien. Gracias, Silvia. Aquí hay varias personas que quieren saber más sobre su trabajo. So there are a few people on our Q&A and Facebook Live chats that want to know more about your work. René pregunta cómo, si puedes explicar un poco más sobre su trabajo con guatemaltecos deportados de los Estados Unidos. Eso viene de René. So Renee is asking to describe your work with Guatemalans deported from the US. Clara también agrega eso para incluir cómo acompañan a niños deportados. So Clara is also adding to that, what is the work of the association with accompanying deported children? And then we also, y también tenemos Cristina, que está con nosotros en Facebook, y ella pregunta
qué se están haciendo para apoyar migrantes deportados en el momento actual de COVID. And so Christina is with us from Facebook, and they have added to the question about the association, the particularity of this moment with COVID and what work they're doing with deported folks right now. Gracias. Sí, bueno, de hecho la asociación POPNOG desde el año 2010 hemos venido acompañando el retorno o la deportación de los niños de Estados Unidos y de México. Cuando los niños llegan aquí a Guatemala, la asociación POPNOG los acompaña en su proceso de reunificación familiar en Casa Nuestras Raíces, aquí en Guatemala. So since 2010, Association POPNOG has accompanied the return of children who are deported from the United States and Mexico. And so when they arrive in Guatemala, POPNOG accompanies them in their reunification with their family and the reconstruction of their roots. Y lo que nosotros hacemos en ese momento, porque la mayoría de la población que migra también son poblaciones indígenas y por ende las deportaciones son de personas que no hablan en su mayoría el idioma. Acompañamos específicamente a población maya mam. Explicamos el proceso del retorno, lo que implica la reunificación familiar en cuanto a documentación, dónde los van a recibir, porque para muchas personas es muy difícil acceder desde Huehuetenango, que es el lugar donde nosotros desarrollamos el trabajo, a la ciudad. Entonces facilitamos como ese proceso y todo el acompañamiento que damos es en el idioma materno, o sea, el idioma maya mam o maya popti. And now, given that we know that the majority of people who migrate are from Indigenous peoples, and the majority of people who are deported speak an Indigenous language, using ancestral languages, especially Maya Mam, is our big focus. We explain what the entire return process will be, the reunification with family. And this is important because for many of the people who we work with in Huehuetenango, it's difficult to access services in the capital. And so all of our accompaniment is in Maya Mam and some in Maya Popti. Y además de esto, después del proceso de retorno, acompañamos el proceso de la reintegración a sus comunidades, que esto implica visitas domiciliares, acompañamiento por una trabajadora social, por una psicóloga, para atender las situaciones de salud emocional, salud física, lograr que el niño pueda regresar a la escuela para que pueda retomar su vida. Fortalecemos las relaciones familiares, todo esto lo hacemos en el idioma y también aportamos con un pequeño aporte económico para garantizar que las personas puedan pues, atender algunas de las necesidades que tienen. Lo siento. ¿Qué fue lo que dijiste después de fortalecer vínculos familiares? Que también brindamos un aporte económico parcial, o sea, muy pequeño, para que las personas puedan atender sus necesidades específicas y sentidas en el momento, porque todas son familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. And so we accompany people through this entire process of returning to Guatemala. And then after that process, we accompany them in their reintegration. And this includes home visits and the accompaniment of a social worker and a psychologist. And so the social worker and the psychologist attend to their situations of emotional and physical health with the idea that these children will be able to return to school. We also support strengthening family connections, and we also provide a small economic support to attend to the specific and felt needs in the moment.
because the vast majority of people that we accompany who are returned migrants live in poverty and extreme poverty. Y ya con relación a la otra pregunta, digamos, eso es como de manera, en resumen, del trabajo que hacemos, pero pues ahí vamos a compartirles la página web para que nos puedan visitar y conocer mucho más, porque no solo abordamos el tema de migración, también trabajamos el tema de género, trabajamos con mujeres, trabajamos con jóvenes y trabajamos también en las comunidades para atender el tema de la propiedad de la tierra. Entonces, pueden visitar la página para que puedan pues, ampliar un poco más acerca del trabajo que hace la Asociación POPNOG aquí en Guatemala. And with relation to that last question, this was just a summary of our work, but we're going to share the website in the chat so that you can get to know our work even more. We don't only work in migration, we also work in gender, we work with women, we work with youth, and we work in communities on the subject of land property. And so I hope that you can visit our website and get to know us more as Association POPNOG working in Guatemala. Y con relación al tema de la atención a las personas deportadas, después de que las personas son deportadas a Guatemala, el gobierno activa el protocolo de seguridad de salud también. Y lo que hace pues es tomarles como la prueba, verificar si no están contagiados por el virus, si presentan algunos síntomas, y después de esto pues ya 2 o 3 días después son enviados a sus comunidades. Aunque esto para nosotros creo que representa una situación que hay que fortalecer, pues las personas deberían de quedarse pues en cuarentena en un lugar aislado y garantizar de que no está contagiada para regresar a su comunidad, porque como vemos, el virus empieza a tener efecto de estas situaciones como la fiebre 1 o 2 semanas después y no en ese momento. Entonces creo que también eso es algo que hay que fortalecer. Gracias, Silvia. Creo que tenemos tiempo para 2 Voy a más. traducir. Oh, perdón, sí, perdón. No te preocupes. And regarding the attention that we give to people who are deported, after people are deported, the government protocol is to have, or the government has a security and health protocol. And that is to take a test to see if somebody who's been deported has the virus. And then 2 to 3 days later, they're sent to their communities. But we think that this process needs to be strengthened and that there needs to be a quarantine of 2 weeks for people who are deported to make sure that they're not contaminated or infected before they go back to their communities. And we say that because we know that the virus takes its impact. It starts things like the fever, oftentimes after 2 weeks, and not in the moment. And because of that, we think that this process needs to be strengthened. Dale. Perdón. Apologies. I think we have time for 1 more set of questions or 2. Tenemos tiempo para una vuelta más de preguntas o 2. Antes de tu cierre, before the closing. 2. Okay. Tenemos varias preguntas. Yo voy a combinar unos. we have a lot of questions. I apologize in advance. We're not going to get to all of them. Pero bueno, hay varias personas que han preguntado qué son los efectos medioambientales del extractivismo y cómo son causas en la migración. También un compañero preguntó qué era el efecto del estadio de sitio que pasó en Guatemala en 2019.
I'm just going to translate. So there's going to be there are a lot of questions left, and two that we're going to put together is what are examples, where did my question go? It went away. Talking a little bit more about the environmental impacts of extractivism, of savage extractivism was the term that Sylvia was using, to Mother Earth, and how that pushes migration. And then somebody else, this might combine with another question that somebody had regarding the 2019 states of siege and how that has had lasting impacts. Gracias. Sí, con relación a los efectos que generan las grandes empresas extractivas en el medio ambiente son muchas. O sea, para empezar, lo que decía, el tema de la contaminación, aumenta el tema de contaminación del medio ambiente, el tema de las sequías, se están secando los ríos, los lagos, y en medio de esta pandemia, las personas, una de las recomendaciones que dicen es el cuidado de la salud, el lavado de manos constantemente. Y las personas en las comunidades en Huehuetenango nos han dicho, ¿cómo nos vamos a lavar las manos si no hay agua? Porque pues todo esto, en todos los lados se ve el tema de la sequía, la contaminación, y todo tiene que ver. Y también frente a esto, Solo voy a sí. And so, yes, we see that these big businesses have many impacts on the environment. There is the contamination of the environment, there are droughts. And in the middle of this pandemic, for example, everybody's saying you need to care for your health, you need to wash your hands all the time. But people in Huehuetenango have said to us, how are we going to be able to wash our hands if we don't have water? And people everywhere are seeing this. Entonces creo que sí, digamos, el impacto en el medio ambiente es mucho, porque también impacta en la vida y en la salud de las personas. Por ejemplo, en la salud de los niños, personas de la tercera edad, cuestiones, problemas en la vía respiratoria, por todo el humo que generan todas estas grandes empresas. Y también el tema de que los suelos ya no producen. O sea, toda la gente, la mayoría de las personas en Guatemala se dedica a la agricultura, y pues de tanta explotación, o sea, el suelo ya no produce. Entonces, frente a esto, las personas no les queda otra opción que salir de sus comunidades para buscar trabajo, buscar cómo sobrevivir, y eso implica desplazarse a otro departamento y luego pues tomar la difícil situación de emigrar. Entonces esto también ha generado el tema de migración acá en Guatemala, y tiene mucho que ver, digamos, la relación del impacto de esto en los recursos naturales y que ha generado migración. So yes, there's a big impact on the environment, and there is an impact in the life and health of people like children and elders. And we can see, for example, that there are serious respiratory problems from the smoke that big businesses produce. We also see that the ground is no longer producing, the land does not produce food, and the vast majority of people in Guatemala rely on agriculture in order to grow their food. And however, there's been so much exploitation of the land that it no longer produces. And because of this, people have had to leave their homes, they've had to go to other departments, and even take the difficult decision to migrate. And so we see that yes, the exploitation of natural resources generates migration. Y lo otro es que, ¿qué significa un estado de sitio en Guatemala? Justamente ahora es que las personas limita la libre locomoción. También lo que hace es de que no hay formas como de reunirse o de organización de las personas. Sí, como que limita varios derechos al momento de ser decretado esto, porque entonces el gobierno pues ya toma como control de estos territorios. Entonces las personas están limitadas como a muchos derechos, entre ellos pues la libre locomoción,
y lo otro es la posibilidad de reunirse o de organizarse de las comunidades. And so the other question, which was, what does a state of siege mean in, ¿verdad? Dijiste estado de sitio. Estado de sitio. What does a state of siege mean in Guatemala? It limits people's right to free movement, and it also limits people's right to be able to meet and organize in larger groups together. And it limits these rights from the moment it's declared, and the government takes control of these territories. And so, yeah, it limits the right to free movement and to meetings between people. Y que, digamos, una de las cosas que se escuchó en ese entonces fue que se daba el estado de sitio, pues, como para controlar la zona de supuestos grupos criminales de narcotráfico que había ahí, pero pues claramente no era, eso era como lo que estaba ahí, lo principal, pero era para que la gente no pudiera seguir defendiendo la tierra, el territorio, frente a las grandes empresas extractivas que ahí pues estaban. And we heard that the state of siege was in order to control this zone where supposedly criminal or narco trafficking groups were present. That's what they said. But really, we saw that the state of siege was in order to stop the defense of life and territory and land that communities were bringing forward before these big businesses. Podemos, es que hay una pregunta muy importante que se trata de qué puede ser el pueblo. I said there's, the last question has to do with what peoples in the US can do. So, lo voy a hacer muy rápido. De Petrona pregunta, ¿cómo piensa que las mujeres de color en los Estados Unidos, aunque sí también enfrentan violencia en los Estados Unidos, cómo podrían utilizar sus privilegios y estatus como estadounidenses para estar en solidaridad con mujeres indígenas en Guatemala y otras mujeres en el mundo? Y agrego a eso una pregunta de Cristina en Facebook, como las personas en diáspora, especialmente jóvenes, ¿cómo podemos apoyar en la lucha desde lejos y mantener un vínculo con Guate? Solo voy a traducir. So the last question is, how do you think women of color in the U.S., even though they obviously still face U.S. violence, can use their status as Americans to stand in solidarity with Indigenous women in Guatemala and other women throughout the world? Is from Petrona. And Cristina on Facebook, they've asked, as people in diaspora, especially youth, how can we support the struggle from far away and keep our links to Guatemala, maintain our links? Sí, muy interesante la pregunta. Creo que es necesario estar conectadas y conectados y saber qué pasa aquí y allá, ¿no? Como en nuestros países de origen, también en los países en donde hay personas indígenas y personas que están siendo pues discriminadas constantemente. Creo que algo que es necesario hacer es empezar como estas redes de solidaridad, digamos, si conocemos como de organizaciones tanto en Guatemala o de otros países, verificar cuáles son esas luchas que han iniciado y cómo nosotras y nosotros pues podemos sumarnos, porque es necesario primero iniciar como la lucha y la defensa de la vida y cómo erradicar la discriminación sobre cualquier persona, sobre cualquier población, ya sea pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual y otra población. Entonces creo que eso podría ser. Perdón, dijiste pueblos indígenas y qué más? Personas de la diversidad sexual. Va. También. Es como unir todas las luchas sin dejar a nadie fuera, sino que la idea es que empecemos a defender los derechos de todas y todos sin importar su condición, clase, estatus, etcétera. This is an interesting question. It is necessary
to be connected and know what things are happening here and there. We know that there are Indigenous peoples and people who are constantly discriminated against in Guatemala and everywhere. And I think that it's necessary to have solidarity networks. And we see there are organizations like this in Guatemala and in other countries. And we need to be able to know and share how these struggles started and how we can get involved in them. We need to defend life and eradicate all these forms of discrimination. And that includes Indigenous peoples, queer peoples. We need to unite all struggles. And the idea is to not leave anyone out. Doesn't matter what their class is, status, or anything. Y creo que también es necesario utilizar ese privilegio que tenemos para, digamos, salir en defensa de las personas que están, digamos, siendo discriminadas, explotadas, y aquí entra un montón de población, personas pobres, personas indígenas, migrantes, y toda la población como desprotegida, ¿no? Utilizar ese privilegio que tenemos, pues, todos y todas, para dar a conocer esto que estamos escuchando, que sabemos en los lugares en donde podamos estar, no en todos los espacios posibles, utilizar pues esa herramienta que tenemos, ¿no? Ese privilegio que se nos da, utilizarlo para entonces salir en defensa y alzar la voz, o sea, decir lo que está pasando en los espacios, y creo que también eso puede generar como un impacto mucho más grande, empezar a hablar y decir lo que está pasando con todas estas personas. And so I think that we need to use our privilege to defend people who are being discriminated against or exploited. That includes a whole lot of people and populations, from Indigenous people, poor people, migrants, and really just all people who are unprotected. We need to use, all people who have privilege need to listen and use all possible spaces in order to organize against these oppressions. We need to use our privilege and lift up our voices. And altogether, this has a larger impact. And we are able to talk about and know what is happening to these people. Y creo que es utilizar como una herramienta básica este privilegio para defender los derechos de los demás, ¿no? Primero defender nuestros derechos, luego también ir en defensa de los derechos de los demás, y sin olvidar el defender los derechos de la naturaleza también, de nuestros territorios, para empezar. ¿Y qué hacemos con esta población que se encuentra, digamos, en la diáspora? Creo que es necesario ayudar a generar como las condiciones también para que las personas no pierdan su identidad. Eso es algo muy importante, porque cuando hay discriminación, cuando yo voy a otro lado, no encuentro como las redes de apoyo, redes de solidaridad, y hay discriminación, las personas empiezan a perder su identidad, ya no se habla el idioma, por toda la discriminación, el estigma. Es necesario pues apoyar, generarse redes de solidaridad para apoyar en lo que se necesita, ¿no? En temas de, primero como salud emocional, y sobre todo entender también los contextos de los cuales ellos vienen, ¿no? Cómo era su vida, su cultura, la forma de cómo poder ayudarles pues a entender y comprender la nueva cultura en la cual están. I think that it's basic that we need to use this tool of privilege to defend our rights. That means starting by defending our rights and then everybody else's. And of course, it's important to mention defending the rights of nature. And when we talk about people who are living in the diaspora, we need to generate the conditions so that these people do not lose their identity. That is very important. When I am alone and discriminated against without networks of support,
people will lose their identity. They will no longer speak their language. They will be discriminated against. There will be discrimination and stigma. And because of that, we need networks around health and identity to understand the context and see what they are facing. Ya seguimos. Sí, como ya pasamos el tiempo para preguntas, creo. Well, we are so sorry we weren't able to get to all the questions. Thank you everybody so much for asking them. And please feel free always to be in touch. All of the contact information for NISQA and for Popnoch is in the chat. Bueno, lamentamos mucho que no pudimos responder a todas las preguntas. Siempre, si alguien quiere estar en contacto con Popnoch o con NISQA, la información está en el chat, en los comentarios. Y sí, muchas gracias por haberlas mandado. So thank you so much, everybody. We're just out of time, unfortunately. So thank you for the questions again, and a huge thank you to Silvia and Association Popnoch for their work. Once again, I invite you to make a donation at nisqua.org. And please join our campaign against the illegal and inhumane Safe Third Country Agreements with Central America. We will also just stay here for a second in case anybody has questions or wants to copy things from the chat. And there will also be a follow-up email. Bueno, muchas gracias otra vez. Lastimosamente ya casi estamos a tiempo, ya pasamos el tiempo. Pero muchas gracias por las preguntas y especialmente muchas gracias a ti, Silvia, y a todo el equipo de Asociación Popnoch por su trabajo. Otra vez te invito a hacer una donación en nisqua.org para apoyar a futuras actividades como esta, y también te invito a sumarte a nuestra campaña contra los acuerdos de tercer país seguro con Centroamérica. Nos quedaremos aquí unos minutitos más por si alguien quiere copiar algo del chat o si alguien tiene una pregunta o así. Y también habrá un correo de seguimiento. Y te paso la palabra para el cierre, Silvia. Sí, muchas gracias. De verdad quiero agradecer, brindar como el agradecimiento especial a todo el equipo de NISQA por hacer esto posible, por el trabajo que desarrollan, por este esfuerzo, y pues a todos y todas también que se conectaron. Muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio. Les deseo lo mejor, les mando las mejores energías para que pues todos y todas pues podamos pasar bien en medio de esta pandemia, y pues les mando las mejores energías y que también puedan seguir siguiendo el trabajo de NISQA, de Popnoch, y gracias por estar nuevamente, muchas gracias. Ha sido un honor para mí poder compartir pues todo lo que está sucediendo acá en Guatemala, y pues gracias. Thank you so much. I really want to thank the entire team of NISQA for making this possible, for their effort in developing this event. And thank you to all of you who connected to this event, all the participants. Thank you for making this space possible with your effort. I send all of you good energies so that we may all be okay during this pandemic. And I hope that you will continue to follow the work of Association Popnoch and NISQA. And thank you here. It was really an honor to be here sharing with you everything that's happening here in Guatemala. Thank you. Bueno, muchas gracias, Silvia, y que se cuiden mucho. Thank you, everybody, and be safe.